bien te ocurre, vos tenés que determinar, detenés el auto, por supuesto, en un lugar, o el vehículo en un lugar específico que no genere más daño, y en el momento mismo que comprueban las partes, los partícipes, cómo están, ahí se decide llamar a la policía y recibir o no atención médica. Claro. Porque ya está con nosotros, como todos los lunes, la doctora de Derecho. Señoras y señores, fuerte abrazo para la amiga Aquino. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Pina? Tanto Muy bien, tiempo. muy bien. Pero nos estamos viendo bastante ahora. Ahora todos sí. Los lunes ahora sin sí. falta. Nos estamos viendo todos los lunes sin falta. Contanos este tema que trajiste hoy, siniestros viales, me gusta Siniestros decir más a mí Siniestros viales. que accidentes de tránsito. Claro, me pareció muy interesante porque es un hecho que nos ocurre a todos, pero lo que voy a... O que les nos voy a puede dar, ocurrir, claro, viste que a veces tanto como peatones como personas que manejan vehículos, pero les voy a dar detalles muy importantes sobre datos que tienen que tener en cuenta a la hora de vivir un accidente de tránsito, por ejemplo, a la hora de efectuar una denuncia, ya sea como testigo, como partícipe o como autores, que les van a cambiar mucho en el momento de la cuantía o en el momento de cuánta responsabilidad podemos tener o no en un accidente. Ahí te freno. muy Cuantía, ¿qué sería? Y la cuantía es, por ejemplo, en montos de indemnización. ¿Cuánto tengo que pagar? Claro, o cuánto tienen que pagar. O cuánto me tienen que pagar. Siempre depende del Cuantía. hecho en concreto, claro. No es lo Porque- mismo, José, porque me dice él, no, pues yo tenía muchas tías, entonces decía, No. cumpleaños, ¿cuál tía? No. No, cuantía. Cuantía. ¿De cuánta plata? Claro. Claro, todo accidente de tránsito lleva luego a posteriori una cuantía, hay que se efectuar una cuantía de los daños, de las lesiones y por supuesto de la responsabilidad que hay, y se media la responsabilidad dependiendo cómo fue el actuar de cada parte. Todo un tema aparte, y no sé si lo tenías planeado hablar, pero todo un tema y un párrafo aparte cada vez que yo escucho sobre siniestros viales es el tema del seguro. Por supuesto, hoy vamos a tocar los dos temas. Les voy a enseñar cómo proceder, ni bien te ocurre el accidente de tránsito, todos los datos que sí o sí tenés que recabar. Bien. Porque, por ejemplo, al no estar atento luego de cuando te ocurre el hecho y dejás pasar algunos detalles, esos detalles después te juegan en contra. Y son muy importantes y es una manera muy inteligente tener en cuenta estos puntos claves Todo lo tenemos que hacer al toque roque. al toque. No, y aparte tenés que tener en cuenta, claro, porque vos decís, la clásica es, ni anoté la patente. Bueno, mal. Claro. Mira, y bueno, el sí. teléfono, el seguro, todo. Claro, y todo eso, por ejemplo, hoy en día tenemos mucha ventaja porque estamos muy conectados con los smartphones, los teléfonos inteligentes. Antes era todo a puño y letra, te Claro. anotabas. También muchas veces habían casos defectuosos por anotar mal una sílaba, un nombre, sí. olvidarnos de algunos detalles, pero hoy en día siempre se recomienda video y filmación y foto de todo. Muy bien. Por ejemplo, ¿Sirve si yo filmé después del accidente? todo sirve. Es más, yo siempre recomiendo que siempre hay que filmar todo. Mira, desde que, por ejemplo, lo más importante que tenés que saber es, o datos que te van a luego repercutir, es, por ejemplo, cómo estaba la calzada, es decir, cómo estaba la calzada, la calle donde fue el accidente preciso. Sí. Por ejemplo, también las señalizaciones de tránsito. Hubo muchos inconvenientes, por ejemplo, o que ocurren a raíz de una mala señalización, una señalización... Claro, tipo, me dio verde a mí también, ¿no? A mí también. Claro, o por ejemplo, estaba deteriorada o no funcionaba o hubo confusión o una señal o un símbolo de tránsito que estaba despintado, no se veía. Todo esto después tiene repercusión en la cuantía o la dimensión de tu responsabilidad, Claro. o no. Es decir, te puede eximir de responsabilidad o te puede disminuir a un punto bastante considerable. Y puede agregar responsabilidad al otro. Por O supuesto. sea, hay que tener en cuenta todos los detalles, todo lo que por ahí no tenemos o no pensamos que es importante. Claro, son datos que por ahí uno es al pasar o está también tanta acción en el momento Claro, es que todo uno no, claro. un trajín, una adrenalina tremenda. Y por ejemplo, tiene mucha interferencia el clima, el grado de la visibilidad o no. Hay muchos casos que al no haber nada de visibilidad también eso interfiere mucho en cómo pudo desenvolverse un correcto manejo, por Sí. ejemplo. Claro. La hora, el día, es decir, las condiciones climáticas también tienen mucha incidencia en lo que nos ocurre. Y el nivel de importancia que tiene un abogado, digamos, un colega tuyo, tiene, digamos, porque se ve mucho esta cuestión de los abogados que están preparados y especializados para tomar este tipo de casos y que ya sacan ventaja, por decirlo de alguna manera, cuando ocurre el hecho, digamos. Esto existe
y hay que tener en cuenta. Sí, por supuesto. Es más, los abogados más capacitados en lo que es el área de accidente de tránsito educan a sus clientes en base a la búsqueda de todos estos datos que te estoy contando, porque a través de estos detalles que por ahí uno no toma en cuenta porque son tan pequeños, tienen muchísima interferencia en el desenvolvimiento del procedimiento. Por ejemplo, yo te hablé hoy del sentido de las calles, saber por dónde venía tu calle, por ejemplo. A mí me pasó en un caso particular que la contraparte señalaba que venía en correcta dirección y me señala una calle que en Corrientes no existe, digamos, era ilegal la contramano. Mira. Pero su seguro era de Buenos Aires. Entonces el seguro alegaba que era real lo que decía su cliente, pero no conocía la jurisdicción de Corrientes. Entonces utilicé la prueba de Google Maps y mostré que esa calle no era contramano y por lo cual el movimiento que justo la misma contraparte admitió tener era ilegal. Hasta Google Maps le pasó. Claro. Claro. Por supuesto, y ahí incorporas tu prueba digital, que es la aplicación de Google, le mandas el mapita y ellos ya se reconoce a plena vista de que no existía la posibilidad de ir a contramano como la otra parte estipulaba. Y ahí justamente el seguro debió reconocer por completo el siniestro porque justamente se dieron cuenta que el sentido de la calle no venía por la mano de la contraparte, sino que venía por la mano no, por ejemplo, cuando tenés o no la derecha, quién tiene el paso. Ahí es muy clave saber el sentido de la calle y grabar y sacar fotos a todo. La clásica pelea de las esquinas es a quién le correspondía ir. Claro. Bueno, y en ese momento, por ejemplo, es muy importante el manejo de Google Maps como el manejo de video, foto, porque vos ahí y a través de la señalización vos determinás quién era responsable y a su vez quién tenía el paso o no. Eso se pelea mucho en las tratativas internas de un accidente. Y si no puedo sacar videos, no puedo hacer fotos, no puedo hacer nada, porque estoy totalmente roto en el piso. Bueno, ahí va a tener mucho... Claro, porque Bueno, estamos hablando ocurrir, siempre... Porque directamente Sí. el siniestro Claro. casi me lleva la vida, Hay, digamos. muy bien esa pregunta, me gustó mucho porque hay muchos tipos Muchas de... gracias. Mi alumnito. Hay muchos tipos de accidente de tránsito en base a, por ejemplo, la gravedad de cada hecho. Sí. Vos ni bien te ocurre, vos tenés que detenés el auto, por supuesto, en un lugar, o el vehículo en un lugar específico que no genere más daño, y en el momento mismo que comprueban las partes, los partícipes, cómo están, ahí se decide llamar a la policía y recibir o no atención médica. Claro. Ahí es muy importante, por ejemplo, recabar testigos, como por ejemplo, cuando viene la asistencia médica, vos siempre tenés que tener en cuenta quiénes son los profesionales que te trataron. Por ejemplo, si en ese momento no podés por tu estado grave o no, después tenés que encargarte de recopilar esos datos porque el seguro, no solamente que el seguro te lo va a preguntar, sino que después en tu reclamo, tanto de siniestro como reclamo contra el otro seguro, es muy importante y eso va a aumentar la cuantía del daño. Por ejemplo, claro, vos tenés que, si te hicieron cualquier tipo de revisión médica, vos tenés derecho a recibir una copia de tus estudios, del acto que te hicieron, del profesional, de su matrícula, todo. Vos tenés que tener todo a mano. Bien. Y eso, por ejemplo, muchas veces, si la persona no puede, lo hace, ese trabajo como investigativo lo realiza el abogado. Ahora bien. Un servicio bastante completo. Muy bien, me encanta. Vamos a la parte del peatón. Perfecto. El peatón justamente tiene igual derecho que el que manejaba un vehículo. ¿Qué documentación tiene que tener un peatón a la hora de un siniestro, por ejemplo? Bueno, por él, su documento, el documento de identidad, los datos de comunicación, de contacto, por ejemplo, DNI, su domicilio, es decir, todo lo que haga su persona. Y exigir al vehículo que él atropelló, desde, primero, la póliza de seguro, cuál era su matrícula, si estaba vigente la licencia de conducir, que es muy importante porque a veces se deja pasar, pero si no estaba activa, no estaba vigente, claro, si está caducada, por ejemplo, o lo mismo con tu seguro, no te va a reconocer. Ahí la responsabilidad cabe completamente en el usuario. O, por ejemplo, cuando estamos al mando de sustancias ilegales o sustancias o drogas o sustancias estupefacientes, o por ejemplo con el consumo excesivo ya de alcohol, ahí el seguro no puede ayudarte. Claro. No va a hacerse cargo porque eso ya va en contra de las normativas de tránsito, entonces el seguro ya no se hace cargo. Exactamente. Claro. Eso es muy importante también determinar el estado, cómo estaba la persona que no ha colisionado. Y también es muy importante, por ejemplo, lo de la póliza, lo del seguro y lo de la licencia, porque si no estaban al día, tampoco hay responsabilidad de los seguros, sino que recae únicamente en la persona. Eso es muy importante también que como conductores responsables tengamos al día, porque de lo contrario, nuestro seguro no va a responder por nosotros. Claro. Y algo muy importante es que cuando tenemos un accidente de tránsito,
vos mismo frente a tu seguro solamente tenés 72 horas para hacer tu propia denuncia. ¿Por qué? Porque si se pasa ese lapso de la denuncia de siniestro ante tu propio seguro, Sí. no va a responder. Tenés tenés 72 horas para ir a denunciar a tu seguro, y frente a la contraparte, es decir, la denuncia en contra del otro seguro de la otra persona, tenemos un tiempo de hasta 3 años. Porque ahí ya intervendría, por ejemplo, un reclamo o una denuncia por daños y prejuicios. Todo daño y prejuicio, que ya hablando un poquito más en general, todo tipo de acción que me pueda dar la vía recursiva de accionar mediante daños y prejuicios, tiene un lapso de vida, si se quiere, de 3 años. Una vez que pasó ese tiempo de 3 años y vos no existe la denuncia, no presentaste nada contra la otra persona, tu derecho caducó. Es decir, tenías un derecho, pero es un montón de tiempo. Y eso es bueno, porque la verdad que bueno. porque justamente se dio ese tiempo, al menos en accidente de tránsito, porque por ahí hay veces que hay o muertes o lesiones muy graves y la persona tampoco está posibilitada Y ni esto para dar es lo que fe. decía Fede, ¿qué pasa si yo la verdad que no estoy en condiciones ni de acordarme ni de... Claro. Entonces, te dan 3 años para que puedas hacer algo, ¿entendés? Claro. O tu familia, o alguien de tu Claro. entorno, ya sin o manoma. Y eso está bueno que se sepa, porque por ahí mucha gente dice, bueno, pasó 2 meses, pasó 1 año, y creen que ya no tienen más derecho. Ya no tengo ningún derecho de y muchas reclamar. veces se deja sin reclamar daños irrecuperables. También hay gente que queda incapacitada, o sea, ahí Claro. puede haber Claro. consecuencias muy graves. Perdés muchas cosas aparte. No, bueno, semana a semana... Día de trabajo. Sí. Sí. No, y semana a semana vemos en lo que son los registros del hospital escuela la cantidad de Demasiado. personas que ingresan por siniestros viales, y muchos de ellos son motociclistas, Sí. digamos. Y otro A punto, veces sí. Los con fines de semana, sobre todo. resultado de siniestros que son causados por ellos mismos, y otras veces que no. ¿Viste? Bueno, y ahí, Entonces, por ejemplo, otro punto para el tema de los motociclistas, siempre, por ejemplo, si somos embestidos por una motocicleta, si no tiene casco, también es muy importante. O sea, poder tener un contacto con todo eso y recabar esos datos va a tener repercusiones a la hora de yo denunciar, no solamente ante mi seguro, sino en contra la contraparte. Y, por ejemplo, yo denuncio, ¿no?, en 72 horas a mi seguro para que Sí. me reconozca, pero yo veo que el otro está tardando y no veo ningún tipo de denuncia del otro lado, lo puedo intimar mediante carta documento. Ese es el re primer bien. acto que se hace luego de generar ya como entablar una relación con el otro seguro para efectuar ahí una especie de negociación. Y siempre uno puede hacerlo esto sin abogado, pero lo mejor es encontrar un abogado capacitado que efectivamente pueda engrosar, si se quiere, o establecer una valía a cada año que he tenido. O, por ejemplo, muchas veces debemos ir al hospital, se pierden los papeles, se pierde el certificado, y no solamente eso va a valer para mi procedimiento de búsqueda de compensación, sino, por ejemplo, para presentar ante trabajos. Por Claro. ejemplo, que si debemos probar de que efectivamente no ocurrió algo, o establecer qué tanto me ha perjudicado en mi día a día, eso va a tener repercusión a la hora de que realmente me puedan otorgar una licencia o no. Es decir, mucha gente no se olvida por ahí de recopilar los datos de profesionales, tipos de trabajo que le han hecho, y luego llegan al trabajo y no les reconocieron los días perdidos. No generaron licencia, hay gente que fue despedida, y son por mini detalles que hay que tener en cuenta, que después Bueno, son creo muy que con el importantes. seguro del trabajo sucede algo similar, ¿no? Uno tiene que denunciar medio al toque. Y sí. Y lo más, sí. No, yo quería preguntar porque hay esta cuestión que está establecida de el abandono en el momento del accidente, y todo lo repetimos, ¿no? Si no abandones a la persona que chocaste, o Sí. la persona, porque digamos que ahí la pena se agrava mucho más. Muchísimo. ¿Esto es real? ¿Es así? Claro, ahí ya incidimos ya un poquito con lo penal, y va a Claro. tener es una mezcla, por ejemplo, un concurso de delitos, si se quiere, porque puede ser que se ocasione el típico caso de colisión contra auto o vehículo estacionado. Cuando ocurre eso y, por ejemplo, no hay una persona dentro del vehículo o dentro o cerca de allí, lo correcto y lo ético es que dejemos una notita con todos nuestros datos de contacto, como también de vehículo, como estábamos, con lo que chocamos, Claro. para que se contacten conmigo. Sí, No siempre pasa. casi nunca, pero... No, casi nunca. Pero sí. Apelamos a la solidaridad, pero, por ejemplo, si en el caso hipotético de que yo hice esa maniobra de, bueno, no veo a nadie, miro para todos lados, no hay ni testigos, me Sí. voy,
pero llega a haber una cámara que me capta, con la obtención de la patente ya llegás Claro. a la autoridad, es decir, ya llegás a la autoría, perdón, de la persona, y ahí vos podés no solamente denunciarlos por los daños y prejuicios que tuviste a raíz de esa colisión, Sí. sino ya un abandono, pero si se quiere, cuando se habla de abandono de personas, es cuando abandonó justamente a una persona en un estado muy grave. Claro. O sea, ahí hay que diferenciar un abandono de escena, si se quiere, de siniestro, como esta colisión, por ejemplo, de auto estacionado, y un abandono de abandono de personas persona. es ya cuando, por ejemplo, a raíz de un acto o de un hecho ocurre algo muy grave frente a una persona y yo abandono a ese ser. Claro. Cuando yo lo abandono en un estado moribundo o que efectivamente necesitaba auxilio y yo no lo presté, ahí ya vamos a la esfera de lo penal. Claro. Que por supuesto también es denunciable, pero también el mismo abandono de hecho como de en un siniestro así, sin haber lesionado a otro ser humano, sin haberlo dejado desamparado, dejar desamparado el mismo hecho del siniestro también te genera responsabilidad. Así que no lo hagan. Bien, Claro. y cualquier otra cosa, levantamos el tubo y llamamos a la doctora de Derecho. Totalmente. ¿Dónde la encontramos a nuestra doctora Derecho? En 25 de mayo, 1665, o me pueden encontrar siempre por las redes como doctora.pia.derecho. Ahí va, ¿eh? Que sube siempre re buenos tips y información. El otro día que estábamos hablando de, bueno, que ustedes estaban hablando del tema de la sextorsión, La sextorsión. después vi que ella subió un montón de info. Y claro, porque estábamos hablando de la sextorsión. Impresionante. Le di un par de tips ahí para que se cuiden. Claro. Tremendo. Para que El dejen cuidado de imagen. Claro, basta. Es importante. Basta de compartir nudes así nomás. Claro, hay que tener ciertos recaudos. O si no, después. Un se viene límite te la pido, un sextorsión, límite. tenés que andar llamándole a Pilla que venga, todo un tema. Pero cualquier cosa está acá ella siempre para ayudarnos. Muchas gracias. No, Pia. muchísimas Pia. gracias a ustedes. Muchas gracias, La Y mía no Pia. le queda. Una vez más.